Muy buenos días a todos. Soy René Zapata, pastor emérito de la Iglesia Torrefuerte en Puebla. Y siempre es una bendición llegar hasta ustedes aquí en Puebla, en México, fuera de México, y tener un momento para meditar en la palabra de Dios. Hoy nos toca la porción cuando es escogido o electo el sucesor de Judas. Recuerdan ustedes que Judas había traicionado al Señor, lo había vendido por 30 monedas de plata, y al ver que no recibían sus monedas de regreso, aunque había un remordimiento en su corazón, lo que hizo fue quitarse la vida. Entonces el grupo de 12 se quedó con 11 discípulos. Y ellos dicen, mira, dice, es necesario que des en el capítulo 1 de Hechos y versículo 21, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2 candidatos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos será escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¡Qué privilegio el de Matías! Aparentemente no se había sabido nada de él, ni quizá mucha gente ni lo conocía, pero los apóstoles sí lo conocían. Parece que era un discípulo secreto hasta cierto punto, porque no era público, pero un discípulo que siguió al Señor desde el bautismo de Juan, o sea, desde el inicio del ministerio de Jesús. Matías estuvo con ellos, entrando y saliendo, y vio milagros, escuchó sermones, vio de veras experiencias que no hubiera tenido en otro lado si no hubiera estado con los discípulos. Pero fue reconocido por ellos. Dice, tenemos que escoger a alguien que tome el lugar que Judas dejó vacío. Y tiene que ser alguien bien, hacen algunas características que debería tener, ciertas cualidades que se iban a buscar, ciertos requisitos que se iban a forzar. Y uno de ellos era que ha estado con nosotros desde el ministerio de Juan hasta cuando fue llamado arriba y ascendió, pues. ¿Qué experiencia la de Matías? Aparentemente no lo habían tomado en cuenta, ni se habían dado cuenta quizá que él estaba ahí, pero yo creo que sí. Donde cuando buscaron quién podía tomar el lugar de Judas, surgió su nombre y surgió el nombre de otro que se llamaba José y que tenía por sobrenombre Justo. Ahora, hay ciertas características, decía, que se mencionan de Matías. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es nada más el que habla, no es nada más el que actúa, es aquel que de corazón se ha entregado al Señor y está dispuesto a servirlo, está dispuesto a pagar el precio, está dispuesto a sufrir por el Señor, pero más que todo, está dispuesto a ser un testigo
del señor Matías. Vino a llenar estos requisitos. Eran bastante exigentes. Recuerdan ustedes allá en Hechos capítulo 6, cuando los griegos se quejaron que sus viudas estaban siendo descuidadas. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, mira, vamos a escoger personas que se encarguen de atenderlas a ellas. O sea, de darles la comida que vienen a recoger. Pero dice ahí en el capítulo 6, y en el versículo 3, buscad a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Digo, eran exigentes. El trabajo era servir mesas, el trabajo era servir la comida. Sin embargo, no querían a cualquiera. Tenía que ser alguien lleno del Espíritu Santo y alguien de buen testimonio y alguien dispuesto a ser usado. Es un privilegio cuando usted ha sido escogido por Dios para servirlo. Él mismo dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El apóstol Pablo fue escogido. ¿Recuerdan cuando tuvo la experiencia en el camino a Damasco? Y se fue sin vista, se fue a la casa de un hombre llamado Simón. Y dice la Biblia que fueron a buscarlo, el hombre que Dios mandó, fue a buscarlo a la casa de Simón. Y ahí lo encuentra. Tenía miedo de ir al principio, pero Dios le dice, no temas, este hombre está orando. Pero oigan, este hombre yo lo he escogido para que dé testimonio de mí ante reyes, ante autoridades, etc. Es importante entonces subrayar, no solo el hecho de que yo quiero servir, yo quiero hacer algo, porque normalmente buscamos lo que nos gusta, no escogemos lo que no nos gusta. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo precioso. Aquí está Matías, escogido por los mismos apóstoles, y las características ahí están. En primer lugar, tenía la misma experiencia que ellos. Durante los 3 años que el Señor estuvo ministrando y entrenando y discipulando, Matías estuvo ahí, aunque no se le menciona. Pero dice, busquemos a alguien que haya estado con nosotros desde Juan el Bautista hasta la ascensión. Ahí estaba Matías. Entonces, era un hombre, pues, que tenía la misma experiencia de los otros apóstoles. Dice también que era un hombre de oración. Era un hombre que había estado con ellos, pero orando por ellos, orando con ellos. Y Dios lo tomó en cuenta. Era un hombre, dice, que era fiel, estuvo desde el inicio hasta el final y no le dio quizá ni pena ni vergüenza de ser contado con ellos, al contrario. Y ahora que Dios lo escoge, es una gran bendición para él poder participar y ser colaborador de Dios. Si usted asiste a la iglesia, usted está en clases, usted está escuchando mensajes aún, participando en algún ministerio, cuidémonos de que lo estemos haciendo porque el Señor nos abrió la puerta y porque el Señor nos ha escogido. Al ver estas características, la fidelidad es una de ellas. Está la oración, está también, dice en el versículo 24 del capítulo 1 de Hechos, dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, no era nada más escogido por suerte. Sí, echaron suertes porque no había otra manera, pero oraron primero, pidieron a Dios su ayuda, que el Señor escogiera y ahora les mostrara quién había sido escogido. Y Matías dice, fue escogido. Y
gracias a Dios porque él fue aceptado, llenó el vacío que Judas había dejado, pero me gusta esta expresión en el versículo 26, y fue contado con los 11 apóstoles. Antes de este momento no había sido contado, ahí estaba, pero no tenía ningún mérito, no tenía ningún reconocimiento, nada, sin ningún interés propio que él recibiera algún premio. Él había entregado su tiempo, su vida, para poder seguir al Maestro. Hermano, lo que Dios busca en aquellos que quieren servirlo, no es nada más que sean de buen carácter, que tengan buen humor, que sean aceptados por otros. No, no, no. El Señor busca a aquellos que están dispuestos a entregarse, a dedicarse. Seguramente Matías vio los milagros, vio cómo el Señor caminó sobre el agua, vio cómo multiplicó los panes. Todo eso fue llenando su vida y fue preparándolo. 3 años en la sombra, 3 años sin reconocimiento. Pero ahora el Espíritu de Dios escoge, los apóstoles votan y él dice, fue contado con los demás apóstoles. Nosotros debemos de buscar no solamente el reconocimiento humano. Se molestan algunos porque no se les mencionó en alguna lista de personas que hicieron algo, pero ellos no están mencionados. Se molestan porque no hay un reconocimiento de su labor, no hay una palabra de agradecimiento. No, hermano, ¿para quién lo hace? Si usted lo está haciendo para el Señor, deje que el Señor a su tiempo le premie. Él ve la fidelidad y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. De modo que no esperemos las hurras, no esperemos las felicitaciones, los reconocimientos del hombre. Esperemos que el Señor nos vea, nos reconozca, nos señale, nos escoja para poder ser de veras miembros activos en su obra. Qué bendición, pues, el haber sido escogido por Dios. Déjese que Dios sea el que escoja. Si hay que votar por algún ministerio en el cual quieren que usted participe, deje que oren, deje que busquen las cualidades y dejen que el Señor señale y diga, este es el que yo quiero usar. El Señor dice ahí en Apocalipsis, he abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Y si Dios abre la puerta para que tú entres y tú trabajes y tú sirvas, nadie podrá cerrar esa puerta. Qué bendición, pues, ser contado con los demás, ser contado con aquellos que han sido fieles, ser contado con aquellos que han servido, ser contado con aquellos que están ahí al pie del cañón, como decimos, y usted está ahí también. Fue contado con los otros apóstoles. No oímos más de él, oímos más de Pedro, de Pablo, de otros, pero él ahí siguió. No estaba para agradar a los hombres, estaba para agradar al Señor. ¿A quién agrada usted cuando sirve en la iglesia? ¿A quién agrada usted cuando está buscando algún puesto? ¿Quiere ser reconocido? ¿Quiere ser felicitado? ¿Quiere ser premiado? Deje que el Señor lo haga. Y usted, a su tiempo, recibirá la remuneración, el premio que el Señor tiene preparado. Dice allá en 1 Corintios 2:9, que no ha subido al corazón del hombre, no ha visto el hombre, no ha oído el hombre las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman y que esperan su venida. Yo le invito a que usted sea de los que aman al Señor, de los que sirvan al Señor, de los que busquen al Señor, y Él le escogerá, le bendecirá y le prosperará. Dios le bendiga, pues, y busquemos ser fieles siervos de Él, escogidos por Él, y que agradamos
a Él. Bendiciones. Muchas gracias a ustedes que nos han estado escuchando cada viernes y cada día. Tenemos oportunidad de estar en comunicación con ustedes. Buen día, Pastor René, dice. Buen día, iglesia. Melba Siqueira. Trisha Albavera está viendo el video. Buenos días, Trisha. María Sara González Tobía. Del Micaleco está viendo el video. Mayra Gris. Qué gusto, Mayra, que ya estén de nuevo en Puebla. Son una pareja, ella y su esposo, que Dios ha usado grandemente y sigue usando. Así que qué gusto que estén con nosotros esta mañana. Esther Mendoza, Dios la bendiga y guarde siempre, señor Pastor Zapata. Gracias por compartir este mensaje. Guillermo Luna, buen día, bendecido con su mensaje. Un abrazote, dice, bueno, Memo, yo también. Te mando un abrazo y espero pronto nos veamos y podamos intercambiar experiencias y bendiciones. Vicky Rugerio, Andy, y hay varios más aquí que están escribiendo, que están llamando, dándonos una palabra de aliento, una palabra de respaldo, de apoyo, y queremos que puedan seguir en contacto. Todos los viernes aquí nos vemos y por supuesto estamos orando para que el Señor use su palabra en nuestra vida cada semana. Esperamos ese domingo. Ya pasaron las fiestas tan especiales de Semana Mayor. Ya pasó el Viernes Santo, ya pasó el Domingo de Resurrección. Volvemos otra vez al valle, pero que Dios nos encuentre fieles sirviéndolo y fieles, contentos, gozosos de estar en su obra. Dios le bendiga y nos vemos el próximo viernes.